Hola, mi nombre es Sebastián Pasos Bastidas y soy estudiante de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. A través de este video voy a explicar la hiperamonemia tipo 1 debido a la deficiencia en la carbamilfosfato sintetasa 1. Esta enfermedad se caracteriza por concentraciones anormalmente altas de amonio en sangre, en el plasma para ser más específicos. Se da por un bloqueo en el primer paso del ciclo de la urea. También se conoce como deficiencia de carbamilfosfato sintetasa 1 o CPS1D por sus siglas en inglés. El ciclo de la urea es un proceso metabólico a través del cual ciertos organismos como los humanos transforman el amonio en una sustancia menos nociva como la urea. Como sabemos, el amonio es una sustancia bastante tóxica, la cual se produce de la degradación de proteínas. Para eliminarla es necesario transformarlo en urea para que sea más seguro y además sea posible eliminarlo a través de la orina. Este es el ciclo de la urea. Los dos primeros pasos se dan en la mitocondria. Los siguientes tres pasos se dan en el citoplasma. Cada paso está identificado por un círculo de color, el cual identifica un tipo de enzima. Estas son las enfermedades del ciclo de la urea. Hay 5 enfermedades bien documentadas, que son la carbamilfosfato sintetasa, ornitintrascarbamilasa, sintetasa de ácido arginosuccínico, argininosuccinatoliasa y la deficiencia de arginasa. Todas son autosómicas recesivas, excepto la ornitintrascarbamilasa, la cual está ligada al X. Y hay que tener en cuenta que la carbamilfosfato sintetasa y la ornitintrascarbamilasa son muy similares en sus presentaciones clínicas. Por lo tanto, es muy posible confundirse entre ellas. Muy bien. La carbamilfosfato sintetasa 1 es el primer paso en el ciclo de la urea. Transforma el amonio y usa bicarbonato y 2 ATPs, porque es una sintetasa, para generar carbamilfosfato, el cual se unirá a la ornitina y formará citrulina en el siguiente paso. Debido a que no es posible generar el carbamilfosfato porque hay una deficiencia de carbamilfosfato sintetasa 1, entonces se va a generar un acúmulo de amonio, un acúmulo bastante pronunciado de amonio. La carbamilfosfato sintetasa 1, vamos a hablar de la enzima. Cataliza la primera reacción del ciclo de la urea. Se encuentra dentro de la mitocondria, principalmente en hepatocito, pero tengamos en cuenta una cosa. A pesar de que se encuentre dentro de la mitocondria y realice los procesos ahí, no es sintetizada por la información genética que viene dentro de la mitocondria. Esto es lo que le da la característica de que es autosómica recesiva. La información genética que permite su síntesis viene del núcleo de la célula. Esta está presente principalmente en el hepatocito. Esto es muy importante para los tratamientos y las ayudas diagnósticas. La enzima. Este es el código donde lo pueden encontrar en OMIM. Y su localización genética es 2, es el cromosoma 2, brazo largo, banda 34. Según algunos estudios se han identificado una gran cantidad de mutaciones. Sin embargo, no se han establecido que sean recurrentes. Lo que sí se ha visto es que cada mutación es prácticamente única en cada persona. Se han hecho varios experimentos en los que se toman muchos pacientes y la mayoría tienen mutaciones únicas para cada uno. Lo que se ve es que las pocas mutaciones recurrentes se dan en dinucleótidos CpG, citosina, fosfato, guanina. Y las mutaciones sin sentido en el exón 24 también se han visto que pueden ser recurrentes, sin embargo es muy poco probable. Una mutación sin sentido es cuando algunos pares de bases se aparecen repentinamente pues debido a defectos, y esto genera que se genere un exón terminal. Por lo tanto, la proteína va a ser más corta de lo que debería. Se estima que en Estados Unidos hay una incidencia de 1 en 1.300.000 nacidos vivos. Por lo tanto, podemos ver que es una enfermedad extremadamente extraña. Signos y síntomas.
Pueden presentarse inicialmente a cualquier edad. Sin embargo, es más común en los neonatos que se presente. Después de 24 horas de nacido es lo más común que se presenten los síntomas. Sin embargo, no es que solo se van a presentar en neonatos, puede llegar en la niñez, adolescencia o incluso adultez, las cuales son formas menos peligrosas. La de los neonatos es la más grave. Principalmente sus síntomas son debidos a la hiperamonemia. Claro, como hay un exceso de amonio, esta va a ser la que va a llevar va a generar todas las complicaciones. Y síntomas neurológicos, también debido a la hiperamonemia. Y estos son síntomas de hiperamonemia. Hay que tener en cuenta que es fácil más bien, confundirse a la hora de diagnosticar, ya que muchas cosas producen hiperamonemia. Intoxicaciones, fallas hepáticas, por ejemplo. Entonces, los signos más comunes que se van a encontrar en este tipo de hiperamonemia causada por la carbamilfosfato sintetasa 1 va a ser retardo en el crecimiento. Obviamente cuando es neonato no se va a ver esto, se va a ver en las presentaciones tardías, las cuales no tuvieron tratamiento médico. Entonces le va a llegar un adolescente, un adulto, un niño con un retardo del crecimiento, el cual no se le hizo un diagnóstico y no se le hizo tratamiento. Si tiene tratamiento, no va a tener retardo en el crecimiento. Entonces, síntomas musculares y neurológicos. Hay una pobre coordinación, hipotonía o hipertonía, debido a un aumento de la presión intracraneal por el amonio. También hay ataxia. A nivel nervioso central, combatibilidad, o sea, agresividad, letargio, coma. A nivel pulmonar, una respiración muy corta, por eso les va a llegar probablemente, van a ver a las personas como taquipneicas, van a respirar muy rápido, tratando de normalizar pues probablemente una acidosis por la que estén pasando. El hígado se va a ver aumentado de tamaño. Esta en cambio no es muy probable. Sin embargo, sí es posible verla, sobre todo en pacientes que no han tenido tratamiento. Signos y síntomas. Las manifestaciones hepático-gastrointestinales y psiquiátricas son menos frecuentes. En algunas mujeres asintomáticas se pueden presentar manifestaciones neurológicas en el periodo postparto. Como dije, a algunas personas no se le manifiestan la enfermedad. Sin embargo, hay casos en las mujeres en las que no se presenta de ninguna manera la enfermedad, pero llegan en algún momento y quedan embarazadas y en el periodo postparto se presenta de una manera muy aguda y muy peligrosa. Entran a coma prácticamente de inmediatamente después de que tienen al bebé y es muy probable que mueran. Por lo tanto, el tratamiento en estos casos debe ser inmediato. La presión intracraneal elevada debido a la hiperamonemia y el vómito debido a la presión intracraneal elevada. Por eso también puede haber vómito en proyectil. Signos y síntomas. La hiperamonemia crónica con el tiempo va a generar un rechazo a alimentos proteicos de cualquier tipo. Las diferencias en la severidad de la enfermedad se dan en mujeres heterocigotas. Como se sabe, algunas veces hay mecanismos que suprimen ciertos genes en los cromosomas debido a que ya tienen una copia. Esto se ha identificado muy bien en las mujeres con el tema de los cromosomas XX. Sin embargo, esta enfermedad no está ligada a los cromosomas X. Aún no se termina de entender por qué algunas mujeres expresan la enfermedad siendo heterocigotas. Diagnóstico. Lo que primero se va a hacer es preguntarse acerca del desarrollo de la enfermedad y qué hallazgos de laboratorio me conducen a un diagnóstico. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una buena ayuda para empezar. Entonces, nos llega un niño, un neonato, con hiperamonemia. Entonces vamos a hacer estas preguntas. Los síntomas prioritarios de la hiperamonemia fueron a las 24 horas de edad. Si están presentes en las primeras 24 horas, entonces no va a ser un error innato del metabolismo. Sin embargo, si está ausente, por lo tanto se presentó 24 horas después del nacimiento,
vamos a hablar de errores innatos del metabolismo. Entonces, vamos a ver si tiene acidosis y o cetosis. Si está ausente, entonces vamos a hablar de la triple H o los defectos del ciclo del aurio. La triple H es hiperornitina, hiperhomocitrulina e hiperamonemia. Si no lo tiene, entonces vamos a hablar de defectos del ciclo de la urea. Vamos a hacer la medición de la citrulina en plasma. Y entonces vamos a ver los valores. Mayores de 1000, argininosuccinato sintasa, la deficiencia de argininosuccinato sintetasa. Entre 100 y 300 micromol, la deficiencia en argininosuccinato liasa. Y si está ausente o normal, vamos a hacer una prueba de orina para medir el ácido erótico. Si está baja, vamos a hablar de la deficiencia en la carbamilfosfato sintetasa. Si está alta, vamos a hablar de la deficiencia en ornitin transcarbamilasa. Diagnóstico. Los exámenes que se deben solicitar para confirmar el diagnóstico son nivel de amonio en sangre, el cual debe estar entre 40 y 100 micromol. Si está elevado, al menos hasta 110 se dice en las guías que si llega a 110 se habla de hiperamonemia. El amonio debe ser medido en cualquier paciente con cambios de conciencia inexplicables, presentaciones neurológicas anormales, falla hepática o una posible intoxicación. Otra ayuda diagnóstica es la identificación de las variantes patológicas del gen CPS1 y ahí nos preguntamos si es necesario en ambos alelos, porque antes se creía que tenían que ser ambos alelos los medidos. Si era positiva la prueba, entonces se hablaba de una enfermedad de hiperamonemia tipo 1. Sin embargo, como vimos, las nuevas pruebas indican que a veces en algunas mujeres se presentan de forma heterocigota. Por lo que vamos a hablar de la prueba madre que nos va a identificar la enfermedad, que va a ser la medición de la actividad de la proteína CPS en el hígado. Tratamiento. Si la IPS a la que llegó no está preparada para este tipo de atención, se traslada a un centro de salud de alto nivel. Sin embargo, no se le puede hacer esperar demasiado al paciente, por lo tanto vamos a hacer un tratamiento inicial, que sería la retención de proteínas entre 24 y 48 horas. Nada, absolutamente nada de proteínas puede ingerir la persona durante esa etapa. Glucosa intravenosa al 10%. Y ya en hospitales de alto nivel se inicia un tratamiento farmacológico. También se hace una obtención de plasma y orina para fines diagnósticos sin posponer el tratamiento. La carbamilfosfato sintetasa y la ornitin transcarbamilasa. Entonces, estos son los tratamientos que se recomiendan. En dieta, después de pasadas las 24 a 48 horas, completa prohibición del consumo proteico. Se va a hacer un consumo de aminoácidos esenciales, los cuales se venden comercialmente, de 0.7 gramos por kilogramo de peso. Y la proteína de 0.7 gramos por kilogramo de peso, proteína animal o vegetal. El aumento en el consumo de proteína se debe hacer teniendo en cuenta la tolerancia del paciente a la dieta. Con el tiempo se puede aumentar la proteína. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto, la tolerancia del paciente. Algunos aguantan más proteína, otros menos. Medicación. Las dos medicaciones más importantes son el fenilbutirato de sodio, el cual se administra entre 0.45 a 0.6 gramos por kilogramo al día, y la citrulina, que se administra en 0.17 gramos por kilogramo al día. Entonces, uno se pregunta, pero si es entre 0.45 y 0.6, entonces, ¿cuál de los dos le administro o en qué parte del rango? ¿Cómo calculo eso? De hecho, en ese rango todo es efectivo. Sin embargo, cuando hay una crisis aguda, se recomienda que se use lo máximo, o sea 0.6. Tratamiento. Trasplante hepático recomendado en algunos casos. ¿Qué casos? Recomendables antes de los 3 meses o con al menos 5 kilogramos de peso. Antes del año para evitar secuelas neurológicas. Y en algunos casos se realiza en la adolescencia.
Es curativo en tanto el cuerpo lo acepte y las enzimas dejen de ser deficientes. Permite que el paciente pueda consumir una dieta normal en proteínas. La supervivencia es muy alta y mejora la calidad de vida del paciente. Sus beneficios son mejores que con el tratamiento estándar. Aunque se dice que no hay una cura para esta enfermedad, a las personas que sea posible realizarles el trasplante hepático, sí se curan totalmente. Pues, o sea, en las zonas extrahepáticas donde se realiza el ciclo de la urea, seguirá funcionando mal. Sin embargo, como el principal órgano en el ciclo de la urea es el hígado, entonces ya no va a haber hiperamonemia y las enzimas estarán trabajando normalmente. La calidad de vida mejora muchísimo en estos casos. Sin embargo, tiene muchas dificultades. Por ejemplo, no todos pueden tener acceso al tratamiento, ya sea por los costos o porque no pueden, simplemente porque hay rechazo, demasiado rechazo, no se encuentra un donante o porque no está indicado. Los pacientes trasplantados requieren supresión inmunológica y un seguimiento continuo y riguroso por parte del médico tratante. Y no revierte las secuelas neurológicas, por eso es importante que se realice antes de un año. Otras dificultades son que la síntesis de arginina extrahepática sigue estando afectada. Sin embargo, no es relevante clínicamente. Y tampoco es recomendable realizarlo durante falla hepática o hiperamonemia aguda. Se debe primero tratar estos casos y después estudiar si es posible realizarle un trasplante hepático. Es importante actuar rápido e informar a los respectivos especialistas para que el caso sea atendido eficientemente. Muchos especialistas deben trabajar cuando se presente uno de estos casos. Nutricionistas, neurólogos, médicos generales, fisioterapeutas. Debe ser necesario informar a todos cuanto sea posible. Muchas gracias.